Bueno, estamos en vivo esta vez, por suerte a tiempo. Esto es La Derecha Ataca Pensamiento Crítico en Tiempos Neolíticos. Y bueno, como sabemos, la guerra semántica constituye un ariete fundamental en lo que sería la construcción marxista de la realidad. Y que el lenguaje puede manipular el pensamiento, esto es una realidad abordada por numerosos expertos en la materia, incluso está abordado desde el género distópico. Si nosotros, por ejemplo, nos remitiésemos al libro de George Orwell, 1984, bueno, veremos cómo se narra ahí un Estado totalitario socialista que crea una llamada neolengua, que es una forma de lenguaje alterado cuyo objeto es manipular el pasado, es decir, la historia, que es, digamos, con ello alterar también la percepción de los hombres y de la sociedad. Porque sin un conocimiento verdadero del pasado, la gente va tolerando, en definitiva, más sus condiciones actuales, y en parte porque no tiene, digamos, estándares de comparación. Y creo que esto de algún modo es un sueño del tirano, ¿verdad? La clave para sostener en el tiempo una dictadura sin que el pueblo tenga conciencia de su estado de opresión. Y bueno, es a través de la cultura y de la educación, como sabemos, y no necesariamente la coerción física directa, cómo se logra la modificación estructural y profunda de una sociedad. Y esta estrecha vinculación que existe entre el lenguaje y el pensamiento había sido, entre otros, primero intuida por el psicólogo ruso Lev Vygotsky en los años 30, donde él influye decisivamente en el desarrollo de la psicolingüística cognitiva moderna. Y la teoría más relevante de este hombre fue la del determinismo lingüístico, según la cual el lenguaje determina nuestra forma de pensar y nuestra cultura. De modo que el cuidado de la pureza de los significados y de la integridad idiomática no es solamente una cuestión, digamos, meramente estética, porque trasciende ya la esfera, digamos, semántica para alcanzar el plano del ser. A esta cuestión se ha referido muy bien, lo hemos tenido hace unos días, al profesor Antonio Caponeto, donde él, conociendo estas repercusiones ontológicas, es decir, en el ser del hombre, advierte que expresarse mal es señal de que pensamos mal, y pensar mal es señal de que estamos mal. O sea, un camino tristemente eficaz para corromper al hombre es destruir su capacidad expresiva. Y esto va, de algún modo, de la mano del adagio que dice que quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Es decir, que esta manipulación del lenguaje repercute en el individuo tanto cognitiva como espiritualmente y tiene, lógicamente, sus consecuencias en la esfera política e ideológica. Y hoy tenemos acá a un experto en la materia, que además es un gran amigo mío. Con él nos conocemos ya desde que somos muy jóvenes, con Juan Carlos Monedero, licenciado en Filosofía Juan Carlos Monedero, cuando estábamos militando en el nacionalismo católico, en distintas organizaciones, pero con un mismo, digamos, pensamiento. Y bueno, para mí es un gusto tenerlo acá, Juan Carlos Monedero, como he dicho, licenciado en Filosofía, y ha publicado hace unos años un libro que ha tenido mucho éxito, que se llama Lenguaje, Ideología y Poder, y justamente viene a remarcar esta importancia que tiene el lenguaje, para la batalla cultural, ¿verdad? Digamos, la penetración del progresismo en general a través del lenguaje en el marco de esta batalla cultural del progresismo contra el occidente cristiano. Bueno, Juan Carlos, un gran gusto, un gran honor tenerte acá conmigo. Gracias por aceptar. Muchas gracias a vos, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todos los espectadores. ¿Cómo te trata el ocaso de este día? ¿Cómo me trata él, ocaso de este día? El ocaso, claro. No, muy bien, por suerte. Bueno, y máxime tratando ese tipo de cuestiones que creo que son fundamentales para entender la realidad y por dónde viene la cuestión. Quería un poco ver si vos podías, en principio, creo que viene justamente a colación de lo que venía diciendo antes, cuál sería la tesis central de este trabajo que vos has publicado, ¿no? De lenguaje, ideología y poder. ¿Cuál es la vinculación que existe entre estos tres aspectos? La tesis central es una que vos deslizaste recién cuando hablabas de este estudioso de los años 30, la influencia
y la determinación que imprime un cierto lenguaje en el pensamiento y a su vez recíprocamente el pensamiento en el lenguaje. Esta sería la tesis central. Y esta tesis es algo que compartimos incluso con los adversarios ideológicos. Yo quiero decir primero que este tema está absolutamente en claro por todo aquel que cuestiona, que ataca o que ha intentado demoler los principios de Occidente, Dios, patria, familia. Lo tienen perfectamente claro ellos. El problema no es que ellos lo tengan claro, el problema es que nosotros muchas veces, o ciertos grupos, o mucha gente dentro de los sectores que en teoría estamos en contra de estas ideas, no lo tenemos tan claro y a veces negociamos, transamos, nos da pudor discutir una palabra o simplemente ignoramos la cuestión y entonces pensamos que hablar, las palabras son intercambiables con tal de que se quiera decir algo bueno y no es así, De manera tal que para eso yo escribí este libro que vos amablemente estás comentando. Lo escribí justamente para que recuperemos el lenguaje. No hay restauración política, cultural, social, económica y finalmente religiosa, no hay ese tipo de restauración sin una restauración del lenguaje. Eso sería lo primero, la tesis central del libro. Perfecto. Y decime, ¿cuál crees que son vos, por ejemplo, las palabras, digamos, más evidentes, ¿no? Que han sido producto de este, digamos, de este desfasaje o de esta, digamos, de este ataque contra la etimología. Por ejemplo, yo venía leyendo antes de encontrarme con vos acá. Por ejemplo, tenemos el informe de Kissinger, el informe 200, donde ya ellos van diciendo ahí que para la implementación del aborto y la institucionalización y legalización del aborto en otras latitudes, era necesario recurrir a eufemismos para referirse a la cuestión del aborto. Por ejemplo, tenemos la interrupción voluntaria del embarazo y cuestiones semejantes que vos manejás muy bien. No sé qué se te ocurre, qué otros términos existen. Que sí, hay un montón. Hay un montón y la guerra semántica, como vos bien decías, semántica viene de semaino en griego, significado. La guerra semántica abarca un montón de áreas. Abarca el área cultural, pero también abarca el área económica, política, social, psicológica, religiosa. Así que la guerra semántica atraviesa todo. Es, como les gusta decir a algunos, es transversal. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabras podemos señalar? Unas las has dicho vos, estos eufemismos, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo, ILE, IBE, e incluso se utilizan con siglas para quitarle hierro, para volverlas menos inofensivas. El padre Sanaguja, de feliz memoria, hacía mucho hincapié en el concepto de salud reproductiva, y decía, salud reproductiva es aborto. Y se comprobó que cuando en las distintas reuniones internacionales los países o los delegados de los países discutían estos temas, cuando ponían la palabra aborto eso generaba una gran oposición y discusiones. En cambio, cuando ellos ponían salud reproductiva o políticas poblacionarias, entonces el nivel de discusión bajaba muchísimo, porque política poblacionaria nadie pensaba que detrás de eso había gato encerrado, y sin embargo lo hay, porque la política poblacionera justamente trabaja para destruir la población, ¿sí? Sea por la vía de la anticoncepción, sea por la vía del aborto. Entonces hay un montón de esas palabras. Por ejemplo, otra que está bastante difundida y que está incluso respaldada por una ley en Argentina es la palabra discriminación, claro, que empezó a ser trabajada en los medios de comunicación hace muchos años. Cuando, nosotros éramos chicos, pero la ley de antidiscriminación data, Cristian, de 1988. 1988. Entonces hay varios hitos en esto que explican la situación actual. Entonces, entre ellos es la ley antidiscriminación, la ley 23.592, y después, por supuesto, lo nefasto de la legalización del matrimonio
igualitario. Que te voy a contar algo. La ley se legalizó en diciembre de 2010. Fue una campaña de casi todo el año. Perdón, en julio de 2010. Casi toda la primera mitad del año. Y en un momento ellos martillaban, en los medios martillaban diciendo matrimonio homosexual, matrimonio homosexual, matrimonio homosexual. Y de repente un día, yo el tema lo venía siguiendo. Entonces, a mí me llamó la atención cómo al otro día todos los medios se pusieron de acuerdo para llamarlo matrimonio igualitario. O sea, bajó una línea perfecta de algún lado que diga, bueno, muchachos, a partir de ahora no lo llamemos más matrimonio homosexual, porque así todavía genera mucha resistencia. Llamémoslo matrimonio igualitario. Y salió. Entonces, este proceso de la guerra semántica, que es el proceso de la recíproca influencia entre el pensamiento y la palabra, por supuesto que el marxismo es uno de las ideologías que más y mejor maneja esto. Pero, sin embargo, existía antes. Por ejemplo, la Ilustración. Si vamos a la Ilustración, ¿qué hace? Se autodenomina el siglo de las luces. ¿Y cómo califica al pensamiento católico? Oscurantismo. ¿Sí? Entonces ya fíjate, desde las palabras que utiliza, Claro. Nosotros somos la luz, ustedes están en la oscuridad. Nosotros somos la civilización, ustedes son la barbarie. Totalmente. O sea, en esta mutilación del lenguaje que existe, también está incluido acá la utilización de eufemismos, ¿verdad? Para sustituir la realidad de esa palabra, ¿verdad? La significación etimológica, como dijiste recién, interrupción del embarazo, salud reproductiva, entre otras cuestiones. Y la cuestión de la discriminación, yo hace poco tuve un programa con un colega tuyo, con Jonathan Ramos, y hablamos también que, digamos, discriminar en realidad es seleccionar excluyendo, ¿verdad? Que son, digamos, decisiones que tomamos todos los días, que necesariamente nos obligan a nosotros a ir eligiendo, y especialmente cuestiones que son de relevancia, donde tenemos que tener un especial cuidado en las elecciones que tomamos. Pero por supuesto que actualmente, o por lo menos a partir de los últimos 10 años, digamos, discriminar o elegir, inclusive lo objetivamente deseable y bueno, tiene una connotación totalmente negativa, ¿verdad? Negativa. Justamente en la tercera edición del libro, en tomo 1, Lenguaje, Ideología y Poder, que vos amablemente me estás invitando a comentar, que cuenta con los prólogos del padre Sáenz y de Antonio Caponeto, a quien vos invitaste hace poco, una de las cosas que yo marco es justamente algo que tiene que ver con lo que vos decís. Seleccionar excluyendo es el primer significado, de la primera acepción de la palabra discriminación. Pero la segunda acepción, por lo menos en el diccionario de la Real Academia en 1970, es dar un trato de inferioridad a una persona por motivos raciales, políticos, económicos o religiosos. ¿Qué pasó? Se hizo tanto foco, se puso tanto la lupa en la segunda acepción, que de alguna manera terminó devorando a la primera. Entonces, de alguna manera se infló una verdad para ocultar otra verdad. Y de esa manera, todo puesto al servicio de la ideología. ¿Por qué? Porque algunas personas no quieren que se distinga, no quieren que se diferencie, quieren la confusión. No quieren que se distinga entre lo natural y lo antinatural, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Entonces necesitan destruir la discriminación, porque destruir la discriminación es destruir la soberanía del intelecto que discierne, que diferencia, que define, como hicieron los grandes filósofos de la Grecia clásica, Sócrates, Platón y Aristóteles, maestros en el arte de la definición. Che, y mira, vos me estás diciendo que es del año 1970 esta segunda acepción que aparece en el diccionario de la RAE. Digo, mira vos, qué coincidente, digamos, al mayo del 68, ¿verdad? Donde empiezan a haber una serie de cambios estructurales digamos, en temas culturales. Digo que es bastante llamativo que haya venido por aquellos años. Por aquella época. Claro, por aquella época. Tiempos, bueno, justamente uno de los temas que yo me estoy, digamos, que estoy estudiando, bueno, recientemente ya
estoy por sacar el libro, calculo que el mes que viene, sobre la escuela de Frankfurt, y uno va estudiando un poco a los mentores de esta gran usina del pensamiento, del marxismo, digamos, revisado. Y vos fijate incluso que esto tiene que ver con la cuestión también del lenguaje, cómo hay dos trabajos que son fundamentales conocer, por lo menos para, digamos, comprender y ver de dónde viene todo esto. Uno es la personalidad autoritaria de Teodoro Adorno, donde él básicamente lo que va diciendo ahí, él intenta probar que determinadas actitudes o determinado apego a ciertos valores constituyen por sí mismos, digamos, actitudes, digamos, fascistas en el peor sentido de la palabra, en la connotación que ellos les han dado, ¿verdad? Que utilizarlo como una especie de sinónimo de genocida, etcétera. Es decir, que el ser, digamos, pro familia, el considerar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, etcétera, digamos, valores tenidos como conservadores históricamente, bueno, eso automáticamente era, digamos, una actitud, o la persona que sostenía tal postulado era un potencial fascista o antidemocrático. Bueno, esto viene ya de un estudio de los años 50. Y después tenemos la tolerancia represiva de Marcuse, creo que es del año 55, me parece, donde, bueno, él ya plantea abiertamente que hay ciertas cuestiones, hay ciertas opiniones que deben ser toleradas, que son las de izquierda, y no deben, digamos, respetarse, es más, hay que rechazar y perseguir la opinión contraria, porque la opinión del contrario, es decir, del conservador o del no marxista, está en realidad influida, sin que esa persona lo sepa, por un aparato capitalista que básicamente maneja y somete al individuo, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo son ideas, este totalitarismo, si querés, cultural, ideológico, del lenguaje, ya viene de algún modo siendo estudiado con décadas antes, Sí, ¿no? sí, y el adversario lo maneja muy bien. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es entender que lo que ha hecho el adversario es activar algunas palancas en nuestra mente, ¿sí? Para que se produzcan estas consecuencias casi de forma mecánica. Y si nosotros no entendemos, y muchos no lo entienden, si nosotros no entendemos el complicado procedimiento de cómo se interpretan las palabras, cómo leemos y cómo las palabras repercuten y cómo no da lo mismo cualquier palabra, entonces estamos viendo otro canal. Hay gente, por ejemplo, esto lo dice mucho Roberto Castellano, que comentaba que cuando un ex agente de la KGB dio su testimonio, dijo que, contrariamente a lo que se pensaba, en donde más invertía la Unión Soviética era en la propaganda. La gente hubiese pensado que no, en la carrera atómica, en la armamentística, por supuesto que no se invertía. Pero más decisivo que las balas eran las almas, ¿no? Esto también lo decía Jordán Bruno Ollenta, ¿no? La guerra está en el espíritu, las almas. Y por eso hay que recordar la frase de ese siniestro genocida, Stalin, que decía, las palabras son balas, ¿sí? O sea, para el marxismo, esto también lo dice Alberto Falcionelli en un libro que yo cito acá en Lenguaje, Ideología y Poder. Alberto Falcionelli, un brillante intelectual argentino, decía, la palabra democracia, la palabra fascismo o la palabra nazismo no tiene ningún significado para ellos. Para ellos son simplemente piedras que le tiran al enemigo. Por eso es que a mí, por ejemplo, cuando estoy en una discusión y alguien me dice fascista, yo no me horrorizo, y cuando alguien me dice nazi, no me digo, no trato de despegarme. Porque si yo tratara de despegarme, lo que estoy haciendo es dándole el poder a mi adversario. Estoy reconociéndole que él tiene el derecho de llamarme así y estoy entregando el marco, ¿sí? Entonces uno tiene que tener una soberanía intelectual y una soberanía emocional y no puede entregar el marco ni bajo tortura. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando uno lo atacan, ya sea que le digan ultraderecha, fanático, medieval, inquisición, en vez de ponerse nervioso y pensar que está vencido, lo que tiene que hacer es provocar que eso caiga, no resolver la objeción, sino disolverla, ¿sí? Que es muy distinto. No caer en el juego del otro, sino simplemente disolverlo y mostrar que no tenían razones para decirnos eso y que era una estupidez hacerlo. Santo Tomás de Aquino decía, citando a San Jerónimo,
Mirá qué frase que también la he citado muchas veces. Dice, con los herejes no debemos tener en común ni siquiera las palabras, para no dar la impresión de que favorecemos su error. Es redonda, y creo que eso es una de las claves. O sea, no digamos las palabras del enemigo. Si nosotros logramos que nuestro lenguaje se imponga, avanzamos. Si el lenguaje del enemigo se impone, nosotros retrocedemos. Esta es la médula de la guerra semántica. Claro. Hay ciertas palabras talismán que evidentemente tienen mucho efecto, especialmente a través de décadas de adoctrinamiento de los más media, etcétera, y de distintas instituciones. Me acuerdo, por ejemplo, el propio Orwell, que no era justamente, digamos, un amante de los nacionalismos ni era un tipo de derecha, que él decía que la palabra fascismo en realidad el único significado que tiene es, o la única utilización que tiene es tirársela como una piedra al enemigo, ¿verdad? Digamos, una especie de conjunto de todo lo no deseable y de todo lo repudiable está, digamos, en esa nueva significación que se le había dado entonces a la palabra fascismo, y bueno, que la utilizan como vemos hoy en día. Cualquiera que piense distinto, incluso entre propios izquierdistas, se tiran entre ellos la palabra fascismo, es decir, que es una palabra que va girando de un lado para el otro y que ya ha perdido realmente todo significado, porque seguramente si uno le preguntara a esas personas que utilizan tan ligeramente esa palabra, yo creo que no deben saber ni 3 palabras de lo que fue realmente el fascismo. Pero digamos, como las palabras fascismo, hay un sinfín, ¿verdad? Medieval, por ejemplo. Medieval es sinónimo de, digamos, de injusticias, de matanza, de oscurantismo, como vos dijiste antes. Medieval, bueno, retro. De cortedad mental. Exactamente, de ignorancia. Sí. Por ejemplo, otra vez no me acuerdo con quién discutía, hablan de este oscurantismo, que en realidad ese periodo al que ellos se refieren fue un periodo, digamos, de gran luz y de progreso para la humanidad en todos sentidos, ¿verdad? Que aparte incluso coincide, por ejemplo, con el siglo de oro español, porque ellos también se refieren al oscurantismo en los siglos XV, XVI y XVII, especialmente los siglos que está activa o más activa la Inquisición en España y en las regiones. Bueno, me sacaste la palabra de la boca. Lo voy a decir yo, pero una de las cosas que vos has hecho y muy bien, y yo rescato siempre, y te recomiendo mucho por ese libro, es el libro de la Inquisición. Vos has de alguna manera relanzado un tema que es muy difícil, porque Inquisición en el lenguaje de muchísima gente inculta o engañada, si querés, es el tribunal sangriento, intolerante, que en cuanto vos te salís 1 centímetro de la teología, agarra un hacha y te corta la cabeza. Y vos has mostrado muy bien que no es así. Y por otro lado, lo que hay que mostrar es cómo la actual censura del pensamiento va muchísimo más lejos de lo que cualquier inquisición católica o protestante habría llegado. Entonces, hoy en día se ejerce una censura y un nivel de domesticación que es espantoso. Es espantoso. O sea, hoy nosotros no podemos discutir libremente si fueron 30.000 o no los desaparecidos. No se, en el campo de la biología no podemos discutir abiertamente la teoría de la evolución. Es muy difícil discutirla, porque siempre hay gente que con poder, que esto no lo podés discutirlo, no, esto no lo podés decir, no. Y en el campo del derecho, lo mismo pasa con la llamada perspectiva de género, que hoy ya ni siquiera es ideología, es despotismo de género. Entonces, fíjate qué paradoja, en este mundo democrático, de libertad, donde estamos todos con la capacidad de hablar y escribir y todos podemos publicar, nunca en este mundo ha habido tanta tiranía, ¿no? Y una tiranía que es más peligrosa porque es más disfrazada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se ha llegado, digamos, tal vez a uno de los puntos más altos de la revolución. Yo no sé si incluso si ellos mismos pensaban que podían llegar a imponer, digamos, de tal manera sus postulados, porque tal cual, en un principio era, como repito siempre, prohibido prohibir, ¿no? Esos hippies del 68 que querían decir cualquier barbaridad, bueno, en definitiva era la opinión de ellos y no había que censurarla. Pero bueno, una vez, es la historia del marxismo en general, una vez que toman el poder, o que ya han tomado el poder,
todas las organizaciones multinacionales, las instituciones académicas y educativas de prácticamente todos los países del mundo están tomados por este pensamiento progresista, pero hoy ya directamente no te permiten disentir. Entonces vos fijate cómo es esta gente que pregona una cosa. Bueno, vos antes habías hablado del siglo de las luces. Si querés, nos retrotraemos un poco a la génesis de algunas cuestiones que, digamos, hoy estamos viviendo. Vos fíjate que al principio siempre son las mismas banderas: libertad, fraternidad, igualdad, democracia, lo que vos quieras. Y apenas toman el poder, como en el caso de los jacobinos franceses, se cargan a 500.000 tipos por, digamos, negarse a juramentar fidelidad al nuevo gobierno revolucionario. Y acá es lo mismo. Estamos viendo, es un, digamos, un totalitarismo moderno, y supuestamente en épocas donde existe una libertad completa, ¿verdad? Bueno, entonces, esto que estás diciendo me parece muy agudo, porque muestra la hipocresía y la maldad de estas personas. Es decir, cuando ellos son minoría, hacen un planteo relativista. Dicen, déjame pensar, yo pienso una cosa, vos pensás otra. Cuando son mayoría, o cuando creen ser mayoría, o cuando por lo menos obtienen cierta mayoría en el campo del poder político, mediático, se acabó el relativismo, se acabó, y te vamos a imponer la ideología de género, el evolucionismo, los 30.000 desaparecidos, todo. Se acabó el parlamento. Es decir, que es un poco, vos decías hace un rato, citaste a Adorno y a Marcuse hace un ratito. Bueno, Karl Popper, brillante epistemólogo, pero al fin y al cabo un hombre ideológico, Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos dice exactamente eso. Dice, reivindicó el derecho de no tolerar la intolerancia. ¿Quiénes son los intolerantes? Bueno, nosotros. Entonces él dice, bueno, no podemos llevar la tolerancia tan lejos que termine en el suicidio. Entonces, reivindiquemos el derecho de no tolerar la intolerancia. Entonces, fíjate cómo, en el fondo, ellos se dan cuenta que no pueden permitir cualquier cosa, y por eso es que han configurado un nuevo crimen del pensamiento, que es decir la verdad. Hoy lo que nos pone fuera de la ley es decir la verdad. Totalmente de acuerdo. Y en eso que veníamos diciendo antes, que de algún modo el presunto oprimido, una vez que logra hacerse del poder, termina comportándose como el peor de los opresores. Vos fíjate que incluso estos progresistas, una vez que logran el poder, se vuelven conservadores. O sea, en definitiva, ellos son los conservadores porque quieren mantener, mantener a cualquier costo este status quo de degeneración integral de la sociedad. Y nosotros, de alguna manera, somos hoy las personas que quieren romper eso, los sujetos disruptivos. Entonces, sí, de algún modo, terminan siendo conservadores, a pesar que ellos se rasguen las vestiduras. Ellos son conservadores, por supuesto, conservadores de lo peor, ¿verdad? Porque, digamos, históricamente un conservador siempre quiere conservar lo deseable, lo empírica, históricamente demostrado como deseable, etcétera. Es decir, que hay un sustento atrás y hay una justificación por la cual digamos, debemos conservar ciertas cuestiones. Pero bueno, vos fijate entonces lo curioso del caso de esta gente, como hablas de la hipocresía general que tienen, ¿no? Que hablan de libertad, pero después te censuran cualquier tipo de opinión, los 30.000 desaparecidos, o digamos, cualquier estadística. O la pandemia. Por favor. ¿Cómo? O la existencia de la pandemia. Exactamente. Bueno, ahí tienes un caso clarísimo. Hoy no tenemos la libertad para... De hecho, YouTube, a mí, por ejemplo, me bajó una entrevista que me tomó Rincón Apologético hace unos meses, el año pasado, porque consideraba que yo estaba desinformando. Entonces me bajó la entrevista sobre la pandemia. No me refutó ningún argumento. No es que me llamaron y me dijeron, usted está equivocado por A, B, C, D, E, F, G. Ojalá. Me hubiese encantado eso. ¿Sí? Y fíjate que incluso ahora los verificadores de información, ¿ven? Aparecen esos verificadores de información independientes como Chequeado, y cuando vos ves la financiación de Chequeado está George Soros. Entonces es un chiste. O sea, el mismo George Soros, que tiene una serie de personas
de aliados en Argentina, en los que está desde Patricia Bullrich hasta Sergio Massa, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, chequeado es un verificador de información independiente. Es una locura esto. Bueno, pero está pasando. Entonces, yo lo que creo es que la guerra semántica tiene que ser librada en todos los niveles y que no podemos dejar de lado la palabra. Y lo peor que podemos hacer es decir, no, bueno, usemos las palabras de ellos porque para darles otro significado. Eso es lo peor que podemos hacer. Yo lo veo mucho, por eso lo digo, ¿sí? Por ejemplo, en la guerra semántica, sí, el movimiento, una parte del movimiento Provida concedió, mirá lo que concedió, no llamar asesinato al aborto. Esto es gravísimo, Cristian. Claro. Por una cuestión táctica que encima salió mal, por una cuestión táctica admitió no llamar asesinato al aborto y no llamar asesinos a los que realizan abortos. Esto es gravísimo. Y fíjate que por esas paradojas del destino, digamos, no solamente no sirvió para nada, sino que además la ley salió. Entonces, la verdad, ni siquiera estos adalides de la practicidad, ni siquiera fueron prácticos. Sí, es un tema ese, porque es cierto que yo a veces incluso me he visto en la disyuntiva de decir, bueno, a ver, a efectos prácticos o a efectos de llegar a la máxima cantidad de gente posible, habida cuenta de que lamentablemente hay un nivel de entendimiento o intelectual bastante chato, muchas veces en una mayor parte de la población, y que a veces si uno es demasiado preciso, bueno, esto de algún modo podría conspirar contra el entendimiento de ese individuo sobre la cuestión que se está discutiendo. Pero también es cierto lo que vos decís. Entonces, es cierto que a veces uno no sabe, digamos, si permite, digamos, cierta estrategia o hace ciertas concesiones en el lenguaje. Bueno, ¿hasta qué punto habría que hacerlo, verdad? Entonces, así, bueno... Y es que así nos va. Es que si vos querés una respuesta a esta paradoja que vos planteas, que me parece interesante que charlemos, fíjate que es la eterna discusión entre cantidad y calidad. A mí, yo me he encontrado con muchos militantes providas que me dicen, no, primero vamos a llamar a la cantidad de gente y luego vamos a formarlos. Y es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Vos tenés que formar primero un núcleo duro de gente excelentemente bien formada, comprometida, entusiasta, apasionada y que trabaje, que vaya para adelante sin esperar nada a cambio. Y luego vos formás círculos concéntricos, una segunda línea, una tercera línea, una cuarta línea, de gente que obviamente tendrá menos compromiso o menos conocimiento o lo que sea. Pero vos tenés que empezar primero con la calidad. Jan Uset decía que había que juntar los 1000. Yo hoy en Argentina me conformaría con no los 1000, los 100. Pero 100 tipos de fierro que se pongan a trabajar y que dejen de apuntar a la cantidad. Todo el mundo busca cantidad, Cristian. La gente, es lo que hacen los partidos políticos. Un discurso lo suficientemente laxo para que lo vote la mayor cantidad de gente posible. Fíjate, Juntos por el Cambio. ¿Juntos quiénes? No se sabe. Cambio, ¿qué cambio? ¿Cambio sustancial o accidental? ¿Cambio desde dónde y para llegar a dónde? No se dice. El Frente de Todos. ¿Quiénes son todos? ¿Sí? ¿Para llegar a dónde? Son todas palabras vacías. Y esto lo mismo pasa, esto lo veo y es dramático, Cristian, pasa en YouTube con muchas personas que dicen estar en la batalla cultural. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un discurso laxo, licuado, para ganar la mayor cantidad de gente, para tener muchas vistas, para monetizar el canal, para ganar plata. Todo al revés. O sea, la verdad se vuelve un instrumento de los intereses personales. Entonces, es preferible ser un poco más exigente, subir la vara, pero ser honesto. Porque si no, convertimos a la formación cultural en una mercancía. Y eso no puede ser. Sí, es cierto. Yo en parte coincido. También a veces pienso que, digamos, no es lo mismo hoy, 2021, que hace 40, 50 años atrás, donde el nivel general de la gente, digamos, era un poco más alto. Entonces, creo que tal vez hubiera sido más fácil
digamos, hacer esto que vos estás planteando, que yo estoy de acuerdo. Tal vez, digo, no estaría mal que haya de los dos, digamos, un núcleo, digamos, más duro y directo, digamos, poniendo una vara más alta. Y bueno, y tal vez en el otro grupo más laxo, bueno, en una de esas, algún tipo que no hubiera, digamos, no nos hubiera prestado atención, ni a vos ni a mí, y bueno, en una de esas fue entrando por esa puertita. Pero bueno, yo no sé realmente tampoco si doctrinalmente está bien. Estamos simplemente hablando como una charla de café, ¿no? Sí, yo Pero creo sí, que, ¿sabes qué? como decís. Yo creo que la clave de esto es, una cosa es dar menos formación y otra cosa es dar mala formación. Es decir, una cosa es que, como decís vos, en ese cuarto círculo, tercer círculo, haya gente que dé menos formación, eso es lógico, porque yo no le puedo caer, como decís vos, no le puedo caer a un pibe de 15 años con un texto que lo exceda, ¿sí? Pero lo que tiene que haber es una armonía, o sea, no puede haber contradicción entre el núcleo duro y el círculo concéntrico, ¿sí? Uno puede ser superior al otro, pero no puede haber contradicción. Para mí ahí está la clave de lo que vos preguntás. Claro. Porque yo no hablo igual para todos. No es lo mismo chicos de 12 años que de 15, de 18, gente que tiene ciertas experiencias, ciertos estudios. Hay gente que vivió experiencias intensas y que está preparado para otro tipo de discurso. El tipo que hoy, que el año pasado perdió su trabajo y se fundió su empresa por esta maldita cuarentena, evidentemente está emocionalmente preparado para otro tipo de discurso. Entonces uno tiene que ajustar, en la medida de lo posible, digamos, hacer lo mejor para que el discurso penetre en la persona. Pero lo importante es que ese discurso siempre sea el mismo. Uno puede acentuar un aspecto, otro, pero lo que no puede hacer es contradecir el núcleo principal. Eso es lo que creo que resuelve el planteo que vos hacés, que me parece que absolutamente legítimo, porque si no a veces terminamos hablando en otro idioma, ¿no? Y llevas a un chico a una charla, un chico de 16 años a una charla que no entiende nada, y el chico dice, y no entendí. Entonces quizás claro, es necesario que haya alguien que sea inteligible. Sí, sí, yo creo que a veces, tal vez sin darnos cuenta, bueno, me da esa impresión de que capaz damos por sentadas ciertas cuestiones, porque bueno, nosotros, vos y yo nos hemos interesado en ciertos temas tal vez desde muy jóvenes, pero bueno, no es, digamos, no somos la media en ese sentido, no porque uno sea más inteligente o menos inteligente, sino simplemente porque nos interesamos por unas cuestiones específicas. Entonces, creo que esta batalla cultural, incluso desde el lenguaje, por supuesto que hubiera sido más sencilla hace 40 años, 40 o 50 años atrás. El nivel de hoy general es bajísimo. O sea, que tengamos que explicar cuestiones obvias. ¿Quién se hubiera imaginado? Yo creo que 30 años atrás, te digo, que capaz nosotros teníamos 10 años o algo por el estilo. Yo no sé si alguien podría haberse imaginado que, digamos, íbamos a estar discutiendo si el hombre puede ser llamado mujer, si la mujer puede ser llamada hombre. O sea, es increíble. Yo creo que no se ha visto en la historia tantos cambios sustanciales a esta velocidad y de esta entidad en tan poco tiempo. Estos cambios se dieron hace 10, 15 años, que por supuesto lo que ayuda es que están detrás una serie de multinacionales, especialmente la Organización de las Naciones Unidas, completamente cooptada por el progresismo, y por supuesto con sus aliados que son los estados nacionales, que a través de los tratados internacionales a los que ellos le dan jerarquía constitucional, bueno, después van bajando línea y hoy tenemos chicos de 13, 12, 14 años ideologizados por las escuelas públicas. De modo que está complicada en ese sentido la situación, sí. Pero no sé si vos estarás de acuerdo, perdón, lo último que te quiero decir, es que está viendo, creo yo, cierta reacción, porque justamente hay muchos jóvenes que me parece que lo que se están dando cuenta es que el status quo es justamente este nivel de progresismo. Y si ellos quieren realmente rebelarse y quieren ser rebeldes, tienen que ir contra estos postulados que les vienen bajando desde arriba. Hablamos de ideología de género, aborto, etc. Es decir, ellos son hoy los verdaderos revolucionarios, digamos, si quisiéramos utilizar ese término, pero para que entienda toda la gente. Entonces, tal vez es por eso, por ese ánimo contestatario que tiene todo joven, que tal vez está viendo cierta reacción
Tal vez no en los términos exactos como quisiéramos nosotros, pero creo que a fin de cuentas es una reacción. No sé qué opinás. Creo que sí, creo que a medida que el discurso se vuelve más absurdo, menos lugar queda para hacerse el idiota. Y entonces hay más gente que reacciona. Cuando la mentira era disimulada, disfrazada, retorcida, bueno, había mucha gente que se podía dar por no enterada. Ahora, cuando acá ya es algo tan concreto, ¿no? Que viene alguien y en el nombre de la salud, ¿no? Del nuevo Dios de la salud pública, te separa de tu papá, te separa de tu mamá y te encierra como hizo Fran en Formosa. Cuando pasa eso, evidentemente las alertas saltan, ¿sí? De manera tal que creo que por un lado está eso, está, como decís vos, la polemización perpetua de lo obvio. Ya es una estrategia de la guerra psicológica, polemizar lo obvio. En segundo lugar, como ellos han llevado el absurdo al extremo, generan más resistencia, por supuesto. Pero en tercer lugar, nosotros que justamente que quizás, vos decías, hace 30, 40 años, hace 30, 40 años se luchó esto. Se luchó, yo todavía recuerdo, mis padres me contaron cómo, y seguramente tus padres te habrán contado, cómo acá en Argentina la fibra patriótica con el tema de Malvinas, que fue el oponerse a uno de los pilares del nuevo orden mundial, que era Inglaterra, o cómo se luchó contra la ley de divorcio de Alfonsín en los 80s, o contra el Congreso Pedagógico de Alfonsín en los 80s también. Entonces, esa gente luchó. Ahora, lamentablemente, bueno, yo lo que digo es por lo menos aprendamos. Y en esto voy a sumar otro elemento más de la guerra ideológica, vuelvo a citarlo acá, es el papel, perdóname si esto suena muy fuerte, el papel de los que traicionaron. Por ejemplo, yo no puedo omitir en la legalización del aborto del año pasado que el clero de la jerarquía católica, en su enorme mayoría y con contadas excepciones y honrosas, no luchó, no combatió. ¿Entendés? Entonces tendríamos que ellos tendrían que haber muerto antes de que esto pase. Y no murió nadie, ¿sí? Y es más, ahora incluso me llegó que con esto de Gideon Fram, y hay el obispo de Formosa que está bancando al gobernador de Gideon Fram en esta tiranía sanitaria espantosa. Entonces, creo que cuando nosotros recuperamos la conciencia de la guerra semántica, recuperamos nuestras fuerzas y estamos en una situación de soberanía emocional donde no nos pueden meter gato por liebre. Entonces yo no me voy a comer el verso de no, los obispos son buenos, no, somos todos buenitos, y no, las cosas son lo que son y es la hora, Cristian, de tomar la píldora roja. Basta de tomarnos la píldora azul que nos tranquiliza, que nos deja serenitos, que está todo bien y los malos son pocos y Papá Noel me trae los regalos. Basta de la píldora azul, es hora de tomar la píldora roja, estimado amigo. Sí, totalmente. Y es lamentable la situación que vos comentás de la iglesia. Y bueno, es una realidad, porque también ha sido penetrada, lamentablemente, ya sabemos que viene desde estos movimientos tercermundistas, etcétera, pero bueno, no está ajena, lamentablemente, la iglesia a esta situación de podredumbre y de defección. Porque lo más grave acá es la defección de los buenos o de los hombres que deberían estar defendiendo ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces creo que un guía espiritual que debería en este caso, digamos, ayudar y orientar a muchas personas pierde el norte, creo que es gravísimo y sí. Y bueno, creo que también acá somos los laicos, a veces un tiempo de los laicos, que tengamos que nosotros empujar y exigir a nuestros obispos y a nuestros sacerdotes, etcétera, que hagan lo que tienen que hacer. Pero bueno, esta es una cuestión que es lamentable, que bueno, tanto vos como yo conocemos muy bien. Ahora, en cuanto al tema sí. No, en cuanto al tema es interesante, volviendo a hablar del tema de la guerra semántica que vos me planteás, cómo la guerra semántica busca desmarcializar al ser humano.
¿sí? Desmarcializar al militar, desmarcializar al policía y desmarcializar al sacerdote. Quitarle su carácter marcial. Te doy un ejemplo concreto. Los militares estudian hipótesis de conflicto, ¿sí? Y en una época, los militares estudiaban como hipótesis de conflicto una interna y otra externa. ¿Cuál era la interna? La interna era ataques guerrilleros, subversión, terrorismo, ¿no? Como en los 70. ¿Cuál era la externa? Por ejemplo, otra guerra de Malvinas o una guerra con el Brasil o con Chile. Bien. Los nuevos programas de los militares argentinos han extirpado esas hipótesis de conflicto. O sea, no nos entrenamos en qué haríamos si. No, ya no vamos a pensar en guerras justas. Y lo mismo pasa con la policía, ¿sí? Hoy el policía tiene más protocolos para respetar unos supuestos derechos humanos, hipertrofiados por garantías judiciales que están desbocadas, que lo que tiene que hacer para apresar y reducir al delincuente. O sea, hoy el policía promedio, su temor no es que, mirá, quise ayudar a alguien y el tipo mató a la mina. No, su temor es, ayudé a la mujer, le pegué de más al tipo o lo reduje y dicen que se me fue la mano, dicen que yo fui gatillo fácil y ahora tengo los derechos humanos atrás mío. O sea, el problema del tipo es ese. Nadie lo va a condenar si no pudo salvar a una mujer o no pudo salvar a un niño o si se le escapó el chorro. ¿No? No le van a decir, debiste haber corrido más rápido. Pero si se le escapa una trompada fuera de lugar, ¿qué va a pasar? El mundo entero se conmueve. Sí, Cristian, disculpa. Totalmente, yo creo que es un ataque en definitiva, está bueno, digamos esto que hablabas de desmarcializar. Creo que en definitiva todo es un ataque ante la autoridad y ante la investidura también. La investidura del uniforme del ejército, la investidura del sacerdote, de la Iglesia Católica, y ante todo lo que implique cierta autoridad para, digamos, el ordenamiento social, religioso, etc. Entonces, lamentablemente, bueno, vemos cómo están organizados, ¿verdad, Juan? Porque todo esto me parece que vas a coincidir conmigo, que no es que ellos empezaron hace 5 o 10 años, el marxismo, el progresismo, o como yo digo siempre, digamos, y esto creo que vamos a estar de acuerdo, creo que en el fondo es una cuestión teológica, yo creo que es una guerra entre el bien y el mal, más allá de que uno pueda ponerle circunstancialmente el calificativo de marxista, progresista, lo que fuere, yo creo que es una guerra entre el bien y el mal, es una guerra espiritual, esto que estamos viviendo, pero digamos que esta gente, pongamos el nombre que queramos, que digamos vienen trabajando mancomunadamente y de un modo multidisciplinario hace ya varias décadas, y me parece que tal vez nosotros, no sé si deberíamos haber, digamos, nos deberíamos haber organizado mejor, porque indudablemente, como decías antes, hay mucha gente y nosotros conocemos a muchos de ellos que han dado y ofrecido batalla a todo esto, pero tal vez muchas veces como lobos solitarios, ¿no? En cambio, lo que ha tenido la izquierda es que por lo menos a pesar de sus diferencias y de sus 500 facciones, ellos han podido establecer un plan a largo plazo que es básicamente destruir la civilización occidental. Claro, es que es más fácil destruir que construir. Primero que nada, eso es cierto. Es más fácil juntarse para tirar piedras a un edificio que para ponernos de acuerdo en cómo edificarlo. Pero hay una cosa más que me parece muy interesante lo que vos decís sobre esto, que fíjate que la fuerza, las hipótesis de conflicto, fueron eliminadas para nuestras instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, para la Iglesia Católica me refiero. Pero ellos sí tienen hipótesis de conflicto. Es decir, los piqueteros van con palos, van encapuchados. El terrorismo de los mapuches en la Patagonia, ¿sí? Si se tienen que agarrar a trompadas y tirar bombas, las tiran. Cortan llevan a los chicos de secundaria a cortar una avenida y te cortan la avenida. Entonces, fíjate que mientras nosotros nos debilitamos y nos llenan de escrúpulos, ellos se hacen fuertes. Entonces, hay una protesta social, no podés reprimirla porque hay una protesta social. El otro día hubo una protesta
de Vilma Ripoll y la izquierda frente al Hospital L'Arcade en San Miguel, ¿sí? Ahí en la Irigoyen y Perón, muy cerca de José Cepaz. Bien, Vilma Ripoll clavó, no sé, 100, 150 personas y te jodiste. O sea, no, nadie, no, la fuerza, no, mirá, che, no les importa a nadie. Y la policía gestionando esa barbaridad, ¿sí? Está bien, es cierto, hay una situación en el Arcade de injusticia laboral, salarial, estamos de acuerdo. Pero fíjate lo que es la izquierda, como siempre, a las injusticias del capital le opone las injusticias mayores de cuestionamiento del orden público. Entonces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Así que Sí, es un poco de esto, estimado amigo. sí, yo creo que tal vez una de las mejores herramientas que tiene la izquierda y que ha ido construyendo a través de las décadas es el correctismo político, porque como vos decís, digamos, la izquierda puede ser absolutamente todo y la oposición, si por algo se caracteriza lo que la presunta oposición, porque no existe realmente una oposición acá, es por su inacción. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay gente que está realmente, quiere hacer, digamos, prestar, digamos, batalla a todo esto, pero nos han vendido el tema de la condena social y el correctismo político. Mucha gente tiene miedo a decir lo que piensa, justamente por este correctismo político, y cuando, digamos, los que están en posición de tomar decisiones no quieren tomar determinadas decisiones justamente por el costo político que tiene eso, que viene de la mano del correctismo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el correctismo político yo creo que es la mayor herramienta que tiene la izquierda para neutralizar completamente a la oposición. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, porque además fíjate que esta corrección política lo que hace es manipular nuestras emociones, porque todos tenemos un sentimiento, una emoción, una búsqueda de pertenecer, todos queremos pertenecer. Nadie quiere ir a una fiesta y que se cree hielo en torno a uno. Nadie quiere eso. Entonces, ellos dicen, bueno, el precio es este. Vos querés que en la fiesta te saludemos, te palmeemos la espalda, ¿cómo estás? El precio es abdicar tu inteligencia. Baja la cabeza, admití que 2 más 2 son 5, que el aborto es un derecho, que Rodolfo puede ser Susana, que Carlos y Esteban se pueden casar. Admití todo eso y luego sí te tratamos bien. Es un chantaje emocional. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Y por eso es que para romper con ese chantaje, primero hay que denunciarlo, ponerlo en palabras, y luego esos lobos solitarios que vos decías tienen que unirse en una manada. Por eso es importante la amistad. Y acá vuelvo a rescatar el tema de la amistad. O sea, no somos islas, no somos individualistas, no podemos luchar solos. Tenemos que apoyarnos unos en otros. Y ahí es donde se ve qué hay dentro en el corazón de cada uno. Sí, sabes que yo creo, en este sentido, que en los últimos años se ha dado una mayor, digamos, participación, un trabajo, digamos, más mancomunado entre personas tal vez que no piensan exactamente igual, pero sin embargo, ante el embate y, digamos, ante el tamaño del adversario, bueno, se han ido juntando. No sé si vos has visto esto, por ejemplo, personas que, no sé, capaz conservadores con liberales clásicos, con nacionalistas, nacionalistas católicos, etcétera. Es como que hay, de algún modo, y me parece que está habiendo una mayor, digamos, un trabajo en conjunto, no siempre de modo consciente, pero al menos no se están tirando palos unos a otros. Y esto me parece un fenómeno interesante, porque antes siempre cada uno iba por su, hacía rancho aparte, ¿no? Yo lo veo así. Antes yo no los veía. Es decir, para empezar, toda la denuncia del nuevo orden mundial es algo que siempre fue tildado de conspiranoico. Sí, Los sí. que denunciaban el nuevo orden mundial eran los nacionalistas. En los años 40, 50, 60, eran los nacionalistas. E incluso un montón de esos grupos de liberales o de conservadores consideraban a esos nacionalistas exagerados.
Y cuánta gente, hasta que no le llegó el agua, no al cuello, sino a la nariz, no se despertó. Entonces yo creo que sí, creo que hay un resurgir, creo que hay reacciones, creo que evidentemente el progresismo ha copado tanto que gente que nunca en su vida había movido un dedo, empieza a mover un dedo porque siente que además le toca a ellos, ¿sí? Esto es algo que yo, por ejemplo, veo en el ámbito del espectáculo en la Argentina, ¿no? Yo sé que tu programa se ve más allá de la Argentina, pero voy a usar ejemplos de la Argentina porque son los que yo más conozco. Babi Checopar es un tipo que hoy, en los últimos 4 o 5 años, viene puteando a lo loco a los feministas. Pero Babi Checopar trabajó para que todo esto estuviese en el lugar en donde está. O sea, Babi Checopar no era un hombre de la cultura, era un deslenguado, era un tipo convetillero, es tipo convetillero, está a favor de las drogas, está a favor del aborto, lo que pasa es que también tocó a él. Lo mismo pasó con La Nata. La Nata es un tipo que trabajó para todo el progresismo. Lo que pasa es que en un momento hubo tanto progresismo y hubo tanto absurdo que en un momento hasta él se sintió que le daba vergüenza ser parte de eso y empezó a diferenciarse en algunas cosas, ¿sí? Entonces, digamos, bienvenidos los que estaban dormidos y se levantaron, bienvenidos. Ahora, yo creo que hay que hacer un mea culpa, o sea, y creo que realmente hay que denunciar el nuevo orden mundial y no caer en las falsas alternativas, porque si yo, por ejemplo, denuncio el nuevo orden mundial, pero yo no digo que atrás de las Naciones Unidas está, por ejemplo, la masonería, me está faltando una parte esencial del mensaje. Entonces, mucha gente piensa que esos que denuncian sin decir todo, en realidad son como una especie de, esa frase la habrás escuchado, de falsa alternativa, de disidencia controlada, esa es la frase. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo dicen lo que todo el mundo dice, lo que todos ya sabemos, pero no dicen lo más gordo de decir, ¿sí? Porque hoy es lo más fácil decir en las redes sociales, estoy en contra del aborto, viva la vida, qué lindo, somos todos buenos. Eso lo dice cualquiera. Ahora, cualquiera no te dice que la masonería es la que está detrás de esto. Y me parece que por eso es importante. Sí, pero al menos, por lo menos ya se está hablando, y esto lo hacen incluso sectores libertarios, no del ala progresista, pero ya se habla abiertamente, incluso ellos ya están hablando de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Bill y Melinda Gates, del informe Kissinger, que es cierto que el nacionalismo católico, bueno, el padre Sanahuja lo venía ya denunciando desde los años 90, también Díaz Araujo, etcétera, pero te quiere decir que al menos me parece que sí, en este sentido, se está llamando las cosas por su nombre. Bueno, habrá que ver si después algunos son masones, no son masones, no sé, pero creo que la influencia que están teniendo, bueno, la Organización de las Naciones Unidas, creo que por lo menos se está hablando un poco más claro. Bueno, habrá que ver, digamos, otras cuestiones, quién está más arriba, pero me parece como que de a poco se van animando. Es como decís vos, llegó el agua hasta tal punto que, bueno, y es tan evidente, pero tan evidente, que ya nadie puede hacerse el sonso, ¿no? Entonces tienen que empezar a llamar las cosas por su nombre, cuestiones que, como bien decías vos recién, antes eran tildadas de conspiranoicas, porque si nosotros en los años 90 hubiéramos hecho este mismo programa y hablamos de la Fundación Rockefeller, Bill y Melinda Gates, de la ONU, y nos hubieran dicho exactamente, o incluso hablar de marxismo cultural, que digamos históricamente el marxismo cultural lo tildaban, digamos, de conspiración nazifascista, como le dicen ellos, o de los conservadores de Reagan, etcétera. Y sin embargo, bueno, ya es tan evidente todo esto y tanta documentación que es innegable y no queda otro que decir, digamos, que decir estas cuestiones, ¿no? Sí, te cuento una que en la línea de lo que vos decís, que mirá, por ejemplo, esto, ¿no? Ahora, con todo el tema de esta movilización que yo celebro, que se hayan levantado, la rebelión que hubo en Formosa. Sí, yo también. Lo celebro. Pero fíjate quién la encabeza o quién intenta coparla, ¿no? Hagamos un análisis de eso. Porque sí, está bien, todos contra Infran, y sos un HDP, perfecto. Buenísimo, te lo firmo. Pero hay que ver quién quiere capitalizar esto políticamente. Yo ahí que veo a Patricia Bullrich.
Claro. O sea, veo a una persona que fue una pieza esencial del gobierno de Macri. Y el gobierno de Macri, ¿estoy loco? ¿O fue el que abrió el debate del aborto, el que llevó la ideología de género a todos lados, el que hipotecó y vendió el país económicamente, el que incluso aumentó la deuda del país? O sea, y eso no le hace ruido a nadie. O sea, ahora Bullrich quiere de alguna manera copar una reacción que ella ni produjo ni generó y que ella contribuyó, digamos, básicamente a un gobierno tiránico, anticristiano. Y nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? No, Nos olvidamos de eso. Entonces, se lo perdonamos porque no, porque Infran, qué malo que es Infran, qué malo que es Infran. Y no tenemos cabeza política. Entonces, la verdad, si somos tan manipulables, mejor dediquémonos a otra cosa. sí, esto es una estrategia de los imbéciles del PRO, ¿no? Vos fíjate que de a poco lo tenés a Bullrich y otros personajes del PRO que se van haciendo los conservadores y una supuesta ala más dura para cooptar justamente el voto conservador. Van arrimando el bochín. Exactamente, porque ven que, bueno, ellos tienen evidentemente y lamentablemente tienen un caudal importante de votos, pero bueno, justamente quieren cooptar esos votantes que han quedado decepcionados por la cuestión del aborto, digamos, por su actitud timorata, por sus defecciones, etc. Yo quiero pensar que la gente no va a votar, nadie puede votar al PRO, aún con estas nueva cara que quieren ir mostrando. Yo creo que son una basura, Pero esto que vos decís, que yo estoy de acuerdo, fíjate que están así, que Patricia Bullrich, lo repito, está dentro de la lista de personas confiables de George Soros. Y sin embargo, hay muchísimos pro vida que ahora se hacen pis por Patricia Bullrich, ay no, porque está contra Infran. Y después hay otros youtubers que respaldan a Bullrich. Entonces, yo te lo digo acá, hoy, ¿qué día? Hoy son las 9 de la noche, 12 de marzo 2021, lo estoy diciendo, se viene esta mujer y ya puedo escuchar los argumentos, van a ser las mismas taradeces de siempre. No, bueno, no, es que no, hay que sacar a los kirchneristas, no, hay que sacar a los populistas, no, tenemos que unirnos todos. Van a decir eso, entonces seamos por una vez astutos y no dejemos que nos metan el perro. Completamente. Juan Carlitos, mira, ya vamos una hora. Lo que yo quería era que vos me des más información acerca de tu libro, que tengo entendido tiene 3 o 4 ediciones y que incluso existe un segundo tomo. Sí, te cuento un poquito. Bueno, muchas gracias. Primero, tenemos acá la primera edición del tomo 1, que esta salió en 2015, luego del padre Sáenz y de Antonio Caponeto. Luego, la segunda edición del tomo 1, que salió al año. Luego, el tomo 2 está agotado. Estoy buscando financiación. Por ahí, alguno de los espectadores me quiere ayudar. ¿Sí? El tomo 2 tiene... El tomo 1 tiene los artículos del 2010 al 2016. Y el tomo 2, del 2016 al 2019. Y acá lo que hice fue, este es el más nuevo, fue reeditar el tomo 1. Este es el nuevo libro, lo estoy vendiendo, tengo 100 ejemplares. Ya está, por ejemplo, en librería Vórtice, en Buenos Aires, está en Club de Libro Cívico, está en librería Acción, Solís al 200, está en San Rafael Mendoza, está, por ejemplo, también lo vende la parroquia Nuestra Señora de la Merced en La Plata, lo vende el señor Jorge Llobet, lo vende el señor Timoteo Sosa en La Plata. Así que está circulando el señor Wenceslao les recomiendo que vayan a la librería Castellani de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires. El señor Wenceslao los va a atender. Así que hay muchas, disculpen que me olvide alguna de las librerías que tienen que tienen el libro Lenguaje, Ideología y Poder, y si no se pueden contactar conmigo por Facebook o a mi página www.jcmonedero.com y ahí gestionamos la entrega del libro. Así que eso sería un poquito el currículum del libro, Cristian.
Juan, decime, para la gente que no está en Argentina, probablemente vos estas librerías que vos mencionaste hagan envíos, pero tengo entendido que también este trabajo está disponible en Amazon, ¿verdad? Así es, amigo. Está en Amazon, el libro Lenguaje, Ideología y Poder, el tomo 1, y el tomo 2 todavía no lo he podido subir, los problemas así ya que tienen que ver con lo técnico. Y ahora estoy por sacar 2 libros. Uno sobre la pandemia, que tiene prólogo de la doctora Roxana Bruno, y otro sobre el evolucionismo, que es mi tesis de licenciatura sobre el tema. De ambos estoy en la etapa ya final y sobre todo en el tema del evolucionismo, interesado en buscar financiación para sacar ese tema. Yo en ese libro lo que pruebo es que el planteo de conciliación entre evolución y cristianismo es inconsistente, tiene fisuras y no puede ser racionalmente sostenido. Y tengo un debate, tengo un debate en el canal de YouTube que los invito a ver con el doctor en filosofía Oscar Beltrán sobre este tema. Decime una cosa, tu director de tesis no había sido, fue una persona que yo la conocí en México, un profesor muy importante, argentino, que aborda justamente la cuestión del evolucionismo, y no sé si él había sido tu director de tesis, ¿puede ser? No, Raúl Leguizamón, ¿te referís? Leguizamón. Raúl Leguizamón no fue mi director, pero fue uno de mis apoyos en el trabajo. Un tipo brillante. Yo no tengo el gusto de conocerlo, hemos intercambiado correos, él me ayudó bastante. Brillante y además de excelente humor. Un conferencista, es un genio. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Pero el prologuista del libro de la evolución es el doctor Juan Manuel Torres de Mendoza, a quien también saludo y que me ha asesorado y me apuntala en este tema hace ya 2, 3 años. Y también aprovecho para saludar a 2 personas a 2 personas muy queridas, que son el padre Carlos Baliña, de quien aprendí muchísimo, y Horacio Boló. Estos 4 personas, ¿no? Leguizamón, Torres, Baliña y Boló, han sido aquellos que más he consultado sobre el tema de la evolución. Bueno, ha tenido evidentemente muy buenos avales, inmejorables tus libros, porque esto le tenemos que agregar al doctor Antonio Caponeto y al queridísimo padre Alfredo Sáenz, ¿verdad? Que han sido prologuistas justamente de este trabajo tuyo. Así que, Juan, escúchame, no sé si vos ya pasaste la dirección, bueno, de Facebook pasaste, vos tenés Instagram también, ¿verdad o no? Tengo Instagram, JC Monedero 2019. Les vuelvo a repetir mi página, www.jcmonedero.com, y el canal de YouTube. Estoy subiendo mis videos, ahí pueden encontrar varios debates, conferencias, entrevistas, y también algunos trabajos, entrevistas que me hacen, también entrevistas que yo hago a otras personas. Buenísimo. Bueno, queridísimo amigo Juan Carlos, te mando un abrazo grande. Agradezco a toda la gente que ha venido comentando, te ha mandado saludos a vos, a mí también. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad que temas, digamos, para hablar no nos faltan, amigo. Seguro que nos van a faltar. Te mando un abrazo y un saludo a todos los espectadores. Hasta muy pronto, Cristian. Gracias por la invitación. Nos vemos, Juan Carlito. Gracias a vos.